pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, siendo pacientes los unos con los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de paz. Hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y por todos y en todos vosotros. Pero a cada uno de nosotros dada fue la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivos a los cautivos y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también descendió primero a lo más bajo de la tierra? El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo dio a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños fluctuantes que son llevados por todas partes de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, hablando la verdad en pleno amor, crezcamos en Él en todas las cosas, quien es la cabeza, el mismo Cristo. Es algo para meditar, es algo para entender y es algo para practicar. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos. Espero que la gracia de Dios descienda sobre sus cabezas en esta mañana y permitan que el poder del Espíritu de Dios hable a sus oídos y a su corazón. Eso es importante. Hoy vamos a hablar de un tema que quizás hasta cierto punto podríamos imaginar que no tiene mucha relación con lo que hoy estamos viviendo, pero no es así. Hoy vamos a hablar de un tema que se denomina la unidad. Y la palabra unidad significa la unión de dos la unión de dos o más. La unión de dos o más. Pero este es un concepto mucho más profundo que simplemente la idea de la unión de dos o más. Y quisiera que en esta mañana usted pudiera profundizar un poco
más en lo que el concepto es, y que vea la importancia de lo que Jesús le dio cuando habló de unidad. En una de sus últimas oraciones vamos a ver este versículo en el cual él habla con Dios y le dice: Señor, la gloria que me distes les he dado. ¿Pero para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando pienso en esto, yo veo un estándar muy alto. Pero muy alto si solitos nosotros caminamos. Pero más sencillo cuando el Espíritu de Dios está en nosotros y nosotros ponemos nuestra voluntad para poderlo lograr. La gloria tiene mucho que ver con la idea de el Espíritu de Dios que puede estar en nosotros y está dentro de nosotros. Por eso es que Jesús les dijo a los discípulos que esperaran ahí donde estaban, porque entonces iba a venir el Consolador y les iba a poder dar poder, pero poder para poder hacer. Y eso es lo que tenemos que entender en este momento, que uno de los mayores anhelos que Jesucristo tenía aquí en la tierra es de que nosotros fuéramos unidos en un mismo cuerpo y en un mismo pensamiento y en un mismo sentir. Eso es lo que Jesús quería. Y hay otro ejemplo relacionado con lo que está escrito en Primera de Corintios 1:10. Esto lo escribe Pablo y les dice: hermanos, yo les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Y cuando hablamos de que todos se pongan de acuerdo, no se trata de que no tengamos diferencias de opinión o que tomemos partido por la opinión de uno o por la opinión de otro, porque esto en cierta forma marca cierta deslealtad, no hacia las personas, sino hacia Cristo mismo. Porque hasta en cierto punto le hacemos daño al cuerpo de Cristo. De hecho, cuando Jesús habla de la necesidad de que nosotros seamos uno, está pensando en un mismo propósito, de servirle al cuerpo de Cristo, de glorificar el nombre del Señor. Por lo cual necesitamos humillarnos y decidir apoyar, aunque en cierta forma no estemos de acuerdo en lo que podamos o no hacer. Creo particularmente que hay tiempos en los que nosotros debemos de ponernos a conversar y a platicar en cuanto a nuestras diferencias e encontrar un intermedio en lo que vamos a hacer en cualquier proyecto o cualquier cosa que querramos hacer. Ahora, hay cosas importantes que queremos o que quiero yo transmitirles en relación a la unidad. Hay ciertos beneficios que nos permiten a cada uno de nosotros ver más allá de lo poco que podamos alcanzar
cuando estamos solos. En principio, dice que en la unidad hay victoria. En la unidad hay victoria. Hay un versículo acá que narra la historia de dos hermanos que ellos tenían un conflicto serio porque siendo reyes tenían a dos enemigos. Uno dice a la retaguardia y otro al frente, que los estaban atacando. Y entonces lo primero que hicieron ellos dos es ponerse de acuerdo para que si uno se estaba debilitando, el otro lo llegara a apoyar, y así de otra manera viceversa. Por esa razón es este versículo que dice: y dijo, y si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces tú me ayudarás, y si los amonitas son demasiado fuertes para ti, entonces yo te ayudaré. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la unidad hay victoria. Las fuerzas se multiplican cuando las personas se unen en los proyectos o en las ideas o en la fuerza que debemos de presentar ante ciertas circunstancias en las cuales necesitamos un auxilio. También dice que, y este es otro beneficio de la unidad, que en la unidad hay avance. Es más fácil avanzar. De hecho, esto debiera de funcionar bien en toda pareja de matrimonio, porque antes que estaban solos, pues les era muy difícil llevar a cabo sus ideas y sus proyectos, pero que ahora están juntos, tienen una mayor fuerza, más que solo dos, porque la fuerza se multiplica cuando hay dos juntos, y más si esos dos juntos tienen como intermedio al Señor, que ayuda a ponerlos de acuerdo. El ejemplo que aquí da es relacionado con el libro de Nehemías. Nehemías en cierta forma tuvo una carga en su corazón por el pueblo de Jerusalén, el cual estaba derrumbado, sin murallas, con los edificios caídos. ¿Cuánto se puede usted imaginar de lo que pudo haber estado esta ciudad? Porque fue muchas veces invadida y muchos fueron llevados esclavos. Pero Nehemías tuvo esa carga y se fue al lugar, se llevó materiales, juntó a mucha gente para que pudieran levantar las murallas. El problema es que como nunca faltan las dificultades o los obstáculos, y las personas que en lugar de ver la prosperidad de las cosas tratan de ser estorbo en ese momento, pues eso mismo les ocurrió a ellos. Ellos se desmotivaron y ya no querían continuar con el proyecto, hasta que Nehemías dijo: pues oremos. Y dice que se tomaron de la mano y empezaron a orar y hablaron con el Señor, y el Señor vino y los fortaleció. Por eso es que este versículo dice: y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ¿qué? Ánimo para trabajar. No hay nada tan bueno como las personas cuando tienen ánimo de hacer cosas, porque entonces se producen proyectos inimaginables cuando las personas están dispuestas no solamente a hacer, sino también a aportar y poder levantar aquello por el cual trabaja. Otro aspecto importante en cuanto a esto es que
En la unidad hay fortaleza. Porque Eclesiastés 4:12 que dice que si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo van a poder resistir. Y cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Eso está como cuando usted agarra una rama de algún árbol pequeño y lo corta, le es fácil, pero si usted une varias ramas y trata de doblarlas y romperlas, eso es mucho más difícil. Y lo que aquí dice es que la unidad da eso, da fortaleza, da fuerza en las personas, hace que el enemigo les tema. ¿Por qué? Porque son muchos los que están resistiendo. Dice la Biblia, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Otro aspecto importante en cuanto al beneficio de la unidad es que en la unidad hay paz y hay bendición. No sé si usted en algún momento ha leído el Salmo 133.1. Este salmo solamente tiene tres versículos, pero de un gran contenido. Y el primer versículo dice: miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y no dice solo miren bueno, qué bueno es, sino dice cuán bueno. Cuán tiene mucho que ver con la idea de cantidad, de dimensión. Y no dice solo bueno, sino también es agradable. Y cuando hablamos de agradable y bueno, es rico estar en ese lugar donde hay un ambiente de armonía, donde es agradable estar. Claro está que vivir en armonía pues no significa que debamos de estar de acuerdo en todo. De hecho, pueden haber una diversidad de opiniones, pero es parecido como las notas de un acorde musical, donde suena la música, pero cada uno de esos acordes hacen la armonía para que la música suene de manera agradable. De hecho, cuando pensamos en que debemos de habitar juntos en armonía, pues se está refiriendo a que estemos de acuerdo en nuestro propósito en la vida, que es trabajar juntos para el Señor. Eso es básicamente. El siguiente versículo dice que es como el óleo precioso. El óleo es el aceite perfumado de un aroma agradable. Es como el óleo precioso sobre la cabeza. Antiguamente, dentro de los judíos, acostumbraban que cuando las personas venían de viaje, una de las cosas que hacían para refrescar su cabeza era echarles aceite, pero de ese aceite perfumado que era agradable para su nariz. Y por eso es que habla y lo da como ejemplo en relación a la unidad, porque dice que el cual el aceite desciende sobre la barba, dice, la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Puede imaginar usted que no fue una gotita de aceite, era, me imagino, una cubeta de aceite para que pudiera bajar a las barbas, dice Aarón, y llegar hasta los bordes de su vestidura, hasta en la parte de abajo. ¿Y por qué era esto agradable? Por el olor, por el aroma, porque como este aceite no era solo el aceite de oliva, sino que le añadían especies aromáticas que hacían que el olor fuera agradable a la nariz de las personas. Incluso en el Salmo 133:3 dice que es como el rocío de Hermón. Hermón es una montaña, y el rocío es aquella llovizna fresca. Puede usted imaginarse el tiempo que
como el que vivimos, donde el calor es bastante, y que en algún momento alguien venga y con un recipiente con un spray le empiece a tirar el rocío de esto para que usted se refresque. Pues algo así parecido pudo haber sido. Dice que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Y el ejemplo que nos da en relación a la unidad, porque causa paz y bendición cuando todos estamos unidos, cuando estamos todos haciendo las cosas para el Señor, cuando aportamos lo suficiente para que la iglesia crezca. En eso hay paz y bendición para la vida de todos nosotros. Yo no sé si usted, pero yo en mi vida personal he visto cómo el hecho de aportar para que la iglesia se mantenga puede hacer que haya bendición en mi vida. Y no estoy para contarle mis hechos, pero sí yo he recibido muchas bendiciones en ese sentido. Otro beneficio es que en la unidad hay poder. En la unidad hay poder. Mateo 18:19 dice: les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, aquí en la tierra les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mire que pone la unidad más pequeña en relación a la unidad. 2. Suficientes 2 para recibir, para que cuando pidamos, para cuando nos pongamos de acuerdo, entonces dice que el Padre nos dará, porque solamente 2. Eso es importante. Hay algunos acontecimientos que están descritos en la palabra de Dios y es tan bueno volverlas a repasar otra vez. Por ejemplo, el día del Pentecostés, habían 120 personas que estaban unánimes y estaban juntos. ¿Cómo estaban? Estaban unánimes y estaban juntos. 2 palabras que parecieran que son iguales, pero que no son iguales. No es lo mismo estar unánime que estar junto. Puedo estar junto con alguien, pero no necesariamente estoy unánime con aquella persona, ¿verdad? Pueda estar yo en otras cosas, pensando mi mente en otro lugar, pero ellos estaban unánimes y estaban juntos. ¿Qué pasó en ese día del Pentecostés? Dice que el Espíritu Santo descendió y llegó el día del Pentecostés, dice, y estaban todos juntos en el mismo lugar. ¿Y qué pasó? De repente, dice, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, como el de una ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces, dice, unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pueden imaginar ustedes, todos fueron. No hubo uno solo que no, estuvieron todos. Y dice que comenzaron a hablar diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Maravilloso acontecimiento. Pero todo a causa de ¿qué? De la unidad. Porque dice que estaban unánimes y estaban juntos. Hay otro ejemplo relacionado con el poder de la unidad. Y esto se refiere a 2 discípulos, a Pedro y Juan. Esto lo puede encontrar usted en Hechos 4:31. Ellos estaban predicando la palabra de Dios en el lugar donde estaban.
Pero los fariseos los vieron, los apresaron y se los llevaron para juzgarlos. Pero el Espíritu de Dios les dio la sabiduría para saber cómo responder y los liberaron. Y entonces ellos en agradecimiento oraron. Y cuando estaban orando, dice este versículo que fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Puede usted entender esto? No es por mi fuerza, ni por mi valor, ni por mi conocimiento. Es por el poder de Dios. Es por el poder del Señor. Y esto es algo que usted debe de entender y comprender. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en la vida de todos nosotros? Otra cosa interesante en relación a la unidad es que debemos de entender que como creyentes, pues todos somos salvos por Jesucristo y todos tenemos cosas espirituales en común que nos diferencian, pero tenemos más entre nosotros que nos parecemos. Efesios 4:1 al 6 dice que todos tenemos la misma vocación, el mismo llamado. ¿Y cuál es ese mismo llamado? De ir y predicar a las naciones y hacer discípulos. ¿Cuál fue el llamado que les hizo a los discípulos? Vayan. Dice que tenemos los mismos fundamentos espirituales. Tenemos todos una misma fe, que esto es un conjunto de creencias básicas. Tenemos un mismo Padre, todos tenemos un mismo Padre y todos hemos pasado a formar parte de un mismo cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo Jesús. Dice que algunos somos manos, algunos somos pies, algunos somos nariz, algunos somos ojos. Cada uno de nosotros en cada una de las funciones del propio cuerpo de Cristo. Esto lo puede ver usted en Efesios 4:1, donde puede ampliarlo un poquito más. Otro versículo relacionado con el mismo tema es donde la palabra de Dios en Efesios 4:23 nos anima a despojarnos del viejo hombre y vestirnos de uno nuevo, para que procuremos y guardemos la unidad con los demás creyentes. Efesios 4:23 dice que sean renovados en el espíritu de nuestra mente y nos vistamos de un nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y en Efesios 4:25 dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:26 dice: enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, no den oportunidad al diablo. El que roba no robe, más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Y el 4:29 dice: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y por último, el Efesios 4:30 nos dice: y no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Todo esto nos habla un poco sobre el hecho de hacer morir el viejo hombre y hacer nacer uno nuevo. Desde el momento que nosotros fuimos justificados por el Señor,
delante de nuestro Padre Celestial, porque Él pagó por nuestros pecados y entonces nos hizo justos. Entramos en el proceso de la santificación. Y ese proceso de la santificación habla de la pureza, la cual nosotros tenemos que transformarnos a la altura y a la medida del varón perfecto. Claro que esto no lo hacemos solos. Esto lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo, el cual es nuestro ayudador y el que nos va llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta que el día sea perfecto. Por eso dice, despojémonos del viejo hombre, abandonemos las cosas que dejamos en el mundo, porque las cosas viejas pasaron y hoy son hechas nuevas. ¿Puede usted entender esto que es tan importante para nuestra vida? Que tiene mucho que ver con la idea de la unidad entre nosotros. Y la unidad no es uniformidad. No es que todos seamos iguales. La verdadera unidad viene con la aceptación de la individualidad de las demás personas, su carácter, su temperamento, sus capacidades, sus dones particulares dados por Dios. Tanto la sabiduría como la gracia de Dios vienen de una forma a unos y de otra forma a otros. Efesios 3:10. ¿Qué dice Efesios 3:10? Dice, de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué está hablando aquí? De este modo, dice. ¿Cuál es el modo? Del modo de la multiforme manera. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Lo que uno no me dice, el otro me puede decir. Dios no puso la sabiduría en una sola persona para que no hubiera orgullo en él, sino la puso en diversas personas. Por eso es que la sabiduría es multiforme, porque se presenta en diversas formas y maneras. Por eso es multiforme. Por eso es tan importante que nosotros entendamos este versículo. Veamos el otro versículo. Primera de Pedro 4, del 10 al 11. ¿Qué dice esto? Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dones recibidos por cada uno de nosotros de forma distinta. No todos son maestros, no todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son profetas, ¿verdad? Porque todos unidos podemos edificar el cuerpo de Cristo. Dice que el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Y el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno es esto. Dios es santo, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Señor, te adoramos, Jesús, porque tú lo que quieres en esta mañana es que todos seamos uno y que rompamos con nuestras diferencias y que seamos un solo espíritu
y que nos movamos en función a lo que la voz de tu Espíritu dice, porque el Espíritu de Dios nos lleva a toda verdad. Señor, hoy nosotros nos unimos en esta oración para que el poder del Espíritu de Dios, que es el que viene sobre nosotros y trae ese poder sobrenatural y se puede posar aquí con nosotros, nos diga: en Él, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa es esta oración para todos nosotros. Yo le ruego que si usted hizo esta oración con sinceridad, espere lo que el Señor tiene para su vida. Entonces, con esto vamos a terminar en el nombre de Jesús, esperando que el mensaje que usted recibió en esta mañana traiga muchas bendiciones para su vida. ¿Muchas qué? Bendiciones para su vida. Así que Dios le bendiga, que pase un feliz domingo hoy por la tarde al lado de su familia, al lado de sus hijos en unidad. Y si hay algunas diferencias entre ustedes, compónganlas. Pida perdón si hay que pedir perdón. Busque esa unidad entre su familia, que esto le va a traer bendición. Que pase usted muy feliz día. Nos seguimos viendo hasta la próxima.